ciudadanos estadounidenses y que cubrieron penas y hoy están fuera de la cárcel. Es decir, hay un contraste entre las penas que se le da a los ciudadanos estadounidenses y cómo se actúa también con los narcotraficantes que son mexicanos. En este sentido, Presidenta, su gobierno ha considerado que este asunto de los cárteles, la narrativa que tiene Estados Unidos sobre esta situación de seguridad en México y su papel, pues no solo actualmente, sino desde hace décadas en el tráfico de drogas, pues es una táctica como la que se manejó en Venezuela con el cártel de los soles, para que con estas narrativas Estados Unidos pueda tener acceso al país, que pueda tener injerencia como lo hizo en Venezuela? Estados Unidos, a través de estas acusaciones, ha buscado tener injerencia en México. Nosotros tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos que se valora siempre por parte de México la extradición o no de una persona, de acuerdo con los tratados de extradición. Pero lo que nosotros siempre hemos dicho y lo sostenemos es que si hay droga que viene de México o de otros lugares y entra a Estados Unidos, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se vende? ¿Dónde está el dinero de la venta de esa droga? ¿Dónde se lava el dinero? Es decir, no solamente hay delitos, porque son delitos en México, y nosotros colaboramos con Estados Unidos porque no queremos que la droga llegue ni a sus jóvenes ni a los jóvenes mexicanos. Y siempre vamos a colaborar con ello en el marco de nuestras soberanías. Sin embargo, también pensamos que se debe actuar. Recientemente el director de la DEA habló de corrupción dentro de la DEA, de varios agentes de la DEA que estuvieron involucrados en su relación con algún cártel de la droga mexicano o de otro lugar del mundo. Entonces, lo que nosotros decimos es que se actúe allá y también que se pare la entrada de armas de Estados Unidos a México, de igual manera que nosotros colaboramos para ello. Aquí recientemente puse, por poner un caso, porque ha ocurrido en otras ocasiones, en otros sexenios, el caso de Miguel de la Madrid, de sus memorias. A ver, ponlo otra vez, ese capítulo, esas páginas que yo leí. Que miren que hay diferencias con el gobierno de la Madrid, porque es el inicio del periodo neoliberal. Pero en estas memorias relata la intervención del entonces embajador de Estados Unidos en México, las acusaciones que de acuerdo con el presidente de la Madrid eran falsas y su opinión del uso de estas acusaciones como forma de intervención. Lo dice él. El miércoles 20, ¿es el que yo había leído? No, no fue esta parte que leí, pero la podemos leer de todas maneras. El miércoles 20, Gavin viajó a Washington para exponer al presidente Ronald Reagan sus puntos de vista sobre el particular. Es que no sabemos qué es el particular. A ver. Si quieres, luego, ¿no tienes la otra parte, la que yo había leído en donde él... Sí, incluso de un familiar de él y luego al final de su frase. Después leemos esta, que no la ubico en este momento.
¿Sí la tienes? Tiene que quedar muy claro de nuestra parte, lo he dicho varias veces, no lo escucha quien no lo quiere escuchar y pretenden que no se ha dicho. Nosotros no vamos a defender a nadie siempre y cuando haya pruebas. Si hay pruebas de vínculo de algún gobernador, presidente municipal, funcionario, de su relación o de una relación con el narcotráfico, con algún cártel de la droga, se va a proceder y pondremos incluso la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Todos los casos. Tan es así que hemos actuado con denuncias contra alcaldes en funciones en México, de cualquier partido político. Es decir, no se protege a nadie, absolutamente a nadie. Pero es muy importante que haya pruebas, porque también está mal acusar a alguien sin pruebas. Entonces, tienen que presentarse las pruebas para poder proceder en una carpeta de investigación y, en su caso, orden de aprehensión o no que determine un juez. Esto es muy importante, que han dicho que nosotros estamos protegiendo a Rocha, por ejemplo. El asunto es que haya pruebas, por eso la Fiscalía abrió una investigación, para saber si hay pruebas o no. Nosotros no defendemos a nadie, pero tampoco estamos de acuerdo con que haya acusaciones sin fundamento. Y eso es un asunto de todas las mexicanas y los mexicanos, no solamente de la presidenta de la República. Es muy importante que no hay protección para nadie, pero tiene que haber pruebas. De otra manera, pues ¿cómo va a actuar una fiscalía? Por cierto, aprovecho para decir, no sé si lo informó ya el Gabinete de Seguridad, porque hoy Loret de Mola publica, también Riva Palacio, de que el gobierno de México tiene escondido al gobernador con licencia de Sinaloa. Absolutamente falso. El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal. Para que todo el mundo le quede claro, porque se dicen tantas mentiras absurdas que no sé de dónde sacan información para dañar al gobierno o queriendo decir que nosotros estamos protegiendo a una u otra persona. No, nosotros defendemos la soberanía y también cumplimos con la ley. Esa es nuestra obligación. Pero es cierto, como tú dices, que muchas veces el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la acusación de vínculos con el narcotráfico de una u otra persona, de uno u otro político, para tener una situación de injerencia o de debilitamiento de los gobiernos. No solo lo ha hecho con nuestro gobierno, con el gobierno del presidente López Obrador, y no necesariamente es el gobierno de los Estados Unidos, sino algunas personas o personas que influyen sobre el gobierno de los Estados Unidos. También hay que dejarlo claro, porque no es monolítico y no necesariamente viene del presidente de los Estados Unidos. Pero sí se ha utilizado este mecanismo para poder tener influencia sobre los gobiernos. Tan es así que leo las memorias de Miguel de la Madrid. No, ¿qué es eso? Ah, la nota aclaratoria de seguridad, pero no tienes las memorias de la Madrid. Otro de los gobernadores que me mencionó Gavin era el embajador de Estados Unidos en México en aquel entonces, fue el de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo. Al escuchar su nombre en dicha lista, me pareció que las afirmaciones del embajador rayaban en el exceso. Pues francamente no creo en absoluto que Álvarez del Castillo esté metido en el narcotráfico. Entre otros, también mencionó al gobernador de Zacatecas, José Guadalupe Cervantes Corona. Cuando le pedí pruebas, fíjense, o sea, es otro presidente, no otro sexenio que dice, deme pruebas. Cuando le pedí pruebas ante acusaciones que me parecieron increíbles, me contestó, señor presidente, donde hay humo hay fuego. Tuve que responderle que yo no podía actuar de esa manera,
que las leyes mexicanas exigen que antes de perseguir a alguien demostremos su culpabilidad. En todas las ocasiones en que Gavin vino con esos chismes, yo cuidé que García Ramírez remitiera oficios a la embajada norteamericana pidiendo información precisa sobre los comentarios que me había hecho el embajador. Lo malo fue que Gavin no solamente me hacía a mí esos comentarios, sino que seguramente los circulaba entre las autoridades norteamericanas y los filtraba a la prensa. También en esos días se manejó mucho en la prensa el rumor de que un primo mío, primo de presidente de la Madrid, del Mundo de la Madrid, estaba ligado al narcotráfico. Yo no siento que ello haya dañado demasiado mi imagen personal, dentro o fuera del país, aunque es claro que a los críticos y a los resentidos les da gusto señalar que el presidente de la República tiene un pariente enviciado. Los hechos, según me los confirmó posteriormente el Procurador General de la República, señalan que después de haber realizado una investigación de muchos meses en torno a la posible culpabilidad del Mundo de la Madrid, las autoridades no tienen indicio alguno de que esté involucrado en el tráfico de drogas. Como quiera que sea, el problema del narcotráfico va a continuar generando presiones crecientes en las relaciones entre México y Estados Unidos, porque el narcotráfico es un problema muy serio para los norteamericanos. Iremos manejando las presiones, pero serán siempre motivo de conflicto. El hecho, por otro lado, es que en México el narcotráfico también es creciente. Sigue más adelante, ¿no? Ah, no, ya era otro tema. Esto es algo que se dijo en el 89, 90. Y podemos hablar de muchísimos casos de este tipo. Pues hoy mencioné que una de las motivaciones pues es la injerencia. Es una de las motivaciones. ¿Por qué? Porque tenemos comunicación. Y aquí se hacen las investigaciones unas y allá también tienen que hacerse las investigaciones de lo que ocurre en Estados Unidos, porque ahí es donde se vende la droga. Nada más recordar, Presidenta, que en Venezuela, después lo del cártel de los soles, se dijo como que… Se dijo que era falso, incluso dicho por ellos mismos, así es. Así es. Presidenta, volviendo al tema de las armas, me gustaría preguntar al secretario de Relaciones… Y hay muchos otros casos que podemos mencionar aquí, históricos. El caso Irán Contras. Ese caso es tremendo, de utilización de cárteles para llevar armas, para luchar, porque no estaba permitido oficialmente, en contra de un gobierno que no coincidía con el gobierno de Estados Unidos, que ya en algún momento podemos también hablarlo aquí. O el propio caso que aquí hemos mencionado de Rápido y Furioso. Nada más que en ese caso sí fue con la autorización del gobierno de México. En este caso, Presidenta, me gustaría preguntar al secretario de Relaciones cómo va el caso